muy poquito ya para el cierre de los mercados europeos. Vamos a analizar de momento cómo tenemos la sesión. Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, pues mercado ahora mismo que no está muy allá, porque tenemos ahora mismo caídas, por ejemplo, en el IBEX, tenemos caídas en prácticamente todos los índices, menos el Nasdaq, que ahora se mantiene en positivo, pero con una subida muy pequeña, del 0,08%. Alexis, hoy hemos tenido dato de inflación, que da un poco una de cal y una de arena. Para los que creen que la desinflación todavía continúa, pues está el dato de la subyacente, que cumple con las expectativas y baja, y luego para los que creen que la inflación otra vez está registrando un repunte, pues está el dato general, ¿no?, que sigue sin batir expectativas, sin cumplir con las expectativas, de hecho, y está en el 3,7. Se esperaba caída hasta el 3,6, pero finalmente se ha mantenido ese 3,7. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este dato y el movimiento hoy en el mercado? Bueno, en general lo que tenemos, yo creo que el proceso de desinflación es un proceso de desinflación extremadamente lento y desde luego muy lejos para considerarlo como que la inflación está controlada del todo. De hecho, que hayamos cumplido las expectativas de la subyacente de alguna manera no es tampoco un dato positivo. Lo único que sucede es que nos pusimos casi en el peor escenario. Hay que tener en cuenta que desde prácticamente mediados del año 2020 la inflación subyacente ha estado creciendo por encima del 0,3% mensual de una manera habitual. En los últimos 20 años no ha sido así. Prácticamente en los últimos 20 años, o digamos en los años previos hasta prácticamente de este siglo, previos al 2020, pues prácticamente una, dos o muy pocas ocasiones estuvimos creciendo al 0,3%. Con este incremento fuerte de la inflación subyacente ha estado creciendo habitualmente en el 0,3, incluso 0,7, y es lo que ha dado un poco esa sensación de que la inflación se estaba descontrolando. Habíamos tenido relativamente buenos datos de IPC subyacente en los 3 últimos meses. De hecho, había crecido un 0,1580, un 0,16. Luego ya el mes anterior creció un 0,2780. Bueno, digamos que es casi un 0,3, pero está por debajo del 0,3. Pero es que ha crecido un 0,323. Es decir, de alguna manera hay una especie de reinicio de un proceso de crecimiento de los precios a nivel mensual, que como a mí me interesa ver ahora las cosas, no tanto el interanual, porque lleva muchos errores de evaluación, y por lo tanto la inflación subyacente llevamos 3 meses en donde mensualmente está creciendo y se ha metido en esa frontera del 0,3%, que para mí es complicada. Si se mantiene por encima del 0,3%, la inflación está creciendo al 4,5%. Y no está creciendo al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Por lo tanto, tendremos que empezar a ver nuevamente incrementos de la subyacente sustancialmente por debajo del 0,3, es decir, alrededor del 0,15, que es la media que mantuvo en esos últimos 20 años que yo hablaba, para hablar de una inflación controlada en ese 2%, que es el objetivo de la inflación. Por lo tanto, digamos que el dato no es positivo en ninguno de los dos elementos fundamentales, y lo que viene a decirnos es que la inflación, lejos de ser ese diablo que esté dormido, a lo mejor está despierto. Luego está el movimiento en los bonos, Alexis. Parece que hemos tenido ahí un problemilla de sonido. El movimiento en los bonos, se decía, porque toda esta semana hemos visto que la narrativa ha cambiado, que se ha pasado de pensar que el higher for longer era una amenaza muy importante para los mercados, y ahora esta semana, también a raíz, entiendo, del conflicto y la incertidumbre, volvía a entrar dinero en la renta fija, y eso hacía que los rendimientos se desinflaran un poquito, pero hoy no está siendo así. Entiendo que por el dato de inflación. ¿Crees que va a continuar otra vez al alza este movimiento en los rendimientos? De los rendimientos de los bonos hay dos elementos fundamentales. Uno es la inflación per se, es decir, con una inflación no controlada y con una Reserva Federal insistiendo en que los tipos de interés se mantendrán altos durante mucho tiempo o amenazando con que los tipos van a subir, pues de alguna manera los tipos a largo tienen que mantenerse también altos. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso sobre la recesión, que es lo que podría dar lugar a una cierta caída y por tanto una menor inflación en el futuro. Pero luego está otro elemento fundamental que yo creo que lo perdemos de vista, y es el hecho de que el mercado de bonos funciona en función de oferta y de demanda. Y lo que tenemos es una oferta de deuda pública amplísima. Los gobiernos no han reducido su emisión de deuda, incluso hasta diría casi todo lo contrario, están aumentando sus emisiones de deuda. Y hasta ahora, digamos que ese elemento de emisión de deuda por parte o de incremento de la oferta por parte de los gobiernos ha estado un poco compensado con el hecho de que
de que los bancos centrales han sido compradores en su gran mayoría de toda esa deuda. Eso ha mantenido, en cierto modo, los precios bajos, o sea, una demanda alta, pero ahora están ellos en un proceso de reducirla. Y adicionalmente está empezando a hablarse de, oye, ¿cuándo empezaremos a controlar también la oferta para mantener también unos tipos, una oferta un poco más baja para que se compensen con esta nueva demanda? Por lo tanto, de alguna manera, ese riesgo todavía existe. Si digamos que la oferta no se reduce y la demanda se reduce, que ahora ha tenido este momento del tema de la guerra y que por lo tanto de alguna manera ha entrado dinero y por lo tanto la demanda temporalmente se ha incrementado de manera artificial por el problema político, pero si esa situación de demanda vuelve otra vez a los niveles de antes, obviamente tendremos un incremento de la rentabilidad, puesto que a oferta muy alta y demanda muy baja, precios caen, rentabilidad sube. Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión, un placer contar contigo en un día como hoy festivo, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima, Marta. Hasta la próxima, buen día, Alexis. Nosotros vamos a hacer una pausa.